La reflexión de hoy tiene que ver con cosas que Dios permite con tal de garantizarse que vos puedas caminar y acercarte al propósito de Él. Vos sabías, vos y yo podemos tener un montón de planes con nuestra vida, pero ninguno de esos planes va a ser mejor que el propósito que Dios ya ha pensado para vos. Aún en el caso más exitoso de que vos y yo podamos elegir nuestro plan, concebido por nuestra propia mente, el más exitosamente posible, a lo máximo que podemos lograr alcanzar es cierto nivel de éxito y cierto nivel de satisfacción con la vida. Sin embargo, el propósito de Dios es aún superior, porque no solamente vos y yo podemos alcanzar éxito bastante y satisfacción en la vida, también alcanzamos plenitud de la vida. Amén. La satisfacción es temporal. Mientras te está yendo bien, te sentís bien con vos mismo, que las cosas te salen. Ahora, la plenitud que viene de Dios es permanente. Y aún en las temporadas de dificultades y en las temporadas de luchas, uno se percibe y se siente pleno. Y esa plenitud solamente se experimenta cuando vos y yo intentamos acercarnos al propósito de Dios. Aunque podemos elegir tratar de hacer nuestro propio trayecto, nuestro propio camino. Ahora, ¿qué pasa con ese propósito? Dios tiene forma de empujarte a vos para que en la medida en la que te vas desviando más o menos, vos seas presionado o guiado indirectamente para que te acerques a ese propósito de Dios. Dice en Marcos, Jesús que fue llevado al desierto. Marcos lo describe diferente a los otros. Dice, el Espíritu de Dios empujó a Jesús al desierto. Mira qué impactante que es esto. Ahí ves, la mayoría de las veces Dios invita. Dios te dice, vení por acá, te conviene por acá, aconseja, acompaña. Pero a veces Dios se cansa y no te pide permiso, te empuja. Amén. Entonces hoy vamos a hablar de determinadas formas o cómo es que Dios muchas veces nos empuja a nosotros para que nos orientemos a caminar en el propósito de Dios cuando nos estamos alejando. Cuando Jesús resucitó, ¿cuál fue la gran misión que le encomendó a la iglesia, que es la misma que tenemos vos y yo actualmente? Le dijo, vayan y hagan discípulos en todo el mundo. Prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Hasta dónde? ¿Hasta tu barrio? ¿Hasta los límites de tu país? ¿Ya los chilenos y uruguayos no? Hasta lo último de la tierra. Mirá qué impactante que es. Y ese fue el mandato de Dios. ¿Qué dijeron los discípulos cuando Jesús le repitió como por 10ª vez el mismo mandamiento? Sí, Señor, vos quédate tranquilo, lo vamos a hacer. ¿Viste? Como cuando vos le decías a tu mamá que sí, mamá, ayudé a descongelar el pollo cuando eras chico y no lo descongelaba. Y después venía tu mamá y te retaba. Bueno, de la misma manera, con esa seguridad, los discípulos le dijeron, sí, Señor, lo vamos a hacer. Se fue el Señor Jesús, resucitó, se apareció todas las veces que se apareció, se fue al cielo y empezaron a predicar. Pero pasaron 2 años y ¿qué pasó con la iglesia? Predicaban, pero en su barrio, en su ciudad. No salían. Qué impactante que es esto, ¿no? 2 años de gracia, de misericordia, Dios les dio a su pueblo para que se rescaten y salgan a cumplir la gran misión. No lo hicieron. ¿Qué es lo que pasó? Hechos capítulo 8, desde el versículo 1 al 4. Yo voy a leer en NBI. ¿Tenés tu versículo? Dice, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos y entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los encarcelaba. Qué impactante lo que Dios permitió que pasase. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Y el versículo 5, por favor.
Y Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba a Cristo. Mirá qué impactante. 2 años estuvieron predicando solamente en Jerusalén. Es decir, estaban cumpliendo el propósito de Dios en parte. Como vos y como yo, que oramos un poco, que obedecemos a Dios muchas veces y otras veces no. Que Dios nos dice, hace esto y hacemos la primera y la otra capaz que nos cuesta un poquito más. ¿Bien? ¿Qué es lo que Dios permitió que pasase para que empezasen a caminar y a aproximarse cada vez más al propósito de Dios? Dios permitió, en este caso, la persecución por parte de Saulo, que tenía autorización del imperio y autorización de los religiosos de Jerusalén. Y mediante esa persecución, mediante esa adversidad o esa dificultad que la iglesia fue obligada, porque peligraba su vida de que los maten como habían matado a Esteban, el primer mártir de la iglesia, fue que no les quedó otra y que fueron empujados a salir a predicar a donde decía que terminó predicando Felipe y los otros hombres, en Samaria y en Judea. ¡Qué impactante! ¡Qué tremendo que es esto! Dios avisó una vez, avisó 2 veces, avisó 3 veces, la tercera, la cuarta, empujó. Mandó una adversidad con tal de que los creyentes de esa época caminasen en el propósito de Dios. ¿Y por qué es importante esto? Porque la intención de Dios es que vos camines en su propósito. Vos, como dijimos al principio, podés caminar en éxito o en tus planes, vas a sentir satisfacción, pero no vas a encontrar plenitud de vida. Y Dios quiere que camines en su propósito para que vos te sientas pleno completamente. Y a veces ese acto de amor involucra que Dios tenga que permitir, en este caso de la iglesia, la persecución de Saulo. Y en tu caso y en mi caso, distintas adversidades. Y es de eso de lo que voy a hablar. Las adversidades, la mayoría de las veces, son permitidas por Dios con tal de que vos y yo seamos empujados y direccionados a caminar en el propósito de Dios que se nos está escapando. Sin las adversidades, vos y yo no maduraríamos. Sin los problemas que te suceden, que estás atravesando ahora, ya sea algo ultra severo de vida o muerte, como la iglesia en esa época, o algo no tan severo, pero que sí te afecta tu estabilidad, aún en esos diferentes grados, Dios lo permite para que vos seas transformado y para que vos seas direccionado y mediante decisiones que tengas que ir reaccionando a ese problema, puedas caminar más cerca del propósito de Dios. ¿Cuál es tu problema entonces? ¿Cuál es tu adversidad que te incomoda? La adversidad siempre es una situación externa que te produce incomodidad, que vos la detectás como algo negativo, que sería mejor que no esté, y que la percibimos como algo indeseable y que tratásemos o que le pedimos a Dios de que lo saque, ¿o no? Mirá a los discípulos, pongámonos en la situación del discípulo. Mirá cómo nosotros también hacemos las mismas especies de tribulaciones. Vos estás predicando en Jerusalén a tus vecinos, pero no saliste todavía a Judea y a Samaria. Y viene Saulo y dice, a los cristianos los voy a reventar a todos los de Jerusalén. Entonces, ¿vos qué decís? No, este Saulo está siendo empujado por el diablo. ¿Venís? Nosotros generalmente los problemas, o muchas veces por lo menos, atribuimos el problema a algo del diablo que nos quiere hacer, ¿o no? Bien, y pongámonos en la mente de los discípulos. No, Saulo está reendemoniado. No, esta es obra de Satanás para que nosotros tengamos que sufrir. Lo pensamos desde nuestra visión limitada. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? Al diablo. Y es verdad que un poco el diablo estaba ahí en el corazón de Saulo. Pero el que orquestaba todo en el fondo era Dios. ¿Venís hasta acá conmigo? Incluso muchas veces, mirá qué impactante que es esto. Muchas veces Dios se vale de las fuerzas de las tinieblas aún para direccionarte y empujarte a vos a que hagas el propósito. La primera profecía de Jesús, Génesis, está en Génesis 3, dice que Jesús le va a pisar
la cabeza a la serpiente, va a destruir al diablo, pero la serpiente le va a morder el talón. Mirá qué tremendo. O sea, el diablo le va a hacer sufrir a Jesús. Pero es necesario eso para que el hombre sea salvo, decía. ¿Qué estaba pasando ahí? Aún con el diablo queriéndote destruir, Dios usa esa muchas veces para empujarte a vos a que hagas lo que tenés que hacer. ¿Me explico? De la misma manera, muchas veces Dios usa a los inconversos. Mirá, Pablo, otra situación en la que Dios se valió aún de las tinieblas y permitió aún la presión de las tinieblas sobre un hijo de él para que sea direccionado al propósito de Dios. Pablo, Corintios 12, dice, viene un mensajero de Satanás y me pega bife una y otra vez así. No dice bife, dice otra palabra. Pero en argentino sería bife. Y yo le dije, Señor, sacá esta presión demoníaca de mí. Y Dios, ¿qué le dijo? No, porque es necesario para que vos seas desarrollado en humildad, porque estás medio agrandado. Bueno, está bien, Dios. Vos usarás en este caso a las tinieblas para que yo sea direccionado a humildad, dice Pablo. Pero ¿qué es lo que pasa? No era que el diablo lo atacaba, era que Dios estaba permitiendo la adversidad para que sea desarrollado en humildad, como Dios permite la adversidad, aunque pueda venir algunas veces de las tinieblas, otras veces no, para que vos crezcas en el propósito de Dios. Bien, entonces, la adversidad siempre tiene el propósito de que vos y yo caminemos más cerca de Dios, haciendo lo que tengamos que hacer y tratando de reconstruir las áreas en las que tenemos descuidado. ¿Cuál era el área que la iglesia tenía descuidada? La predicación del Evangelio, porque lo hacía 30%, pero el resto no. ¿En dónde recibió problema, adversidad y persecución la iglesia? En esa área. ¿Me explico? Entonces, muchas veces cuando en la familia uno se está desviando del propósito de Dios, ¿Dios dónde permite el problema? En la familia, que sea familiar. A veces uno incluso no está manejando mal su finanza. No la usa para la gloria de Dios, no la usa responsablemente. ¿En dónde va a permitir Dios problema y adversidad en tu vida con tal de que vos puedas tomar decisiones correctas y puedas vivir en plenitud, que es lo que Dios quiere? Vas a tener seguramente adversidad en las finanzas. Y así. ¿Cuál es el área en la que estás atravesando una adversidad o pasaste recientemente una adversidad, ya sea o muy severa o no tan severa? Bueno, en esa área y esa adversidad, Dios se quiere valer de ello para que vos tengas que tomar decisiones, ser cambiado, hacer cosas que aún no estás haciendo y así caminar en el propósito de Dios. Entonces, cuando vos y yo tenemos una adversidad, estamos diciendo que la mayoría de las veces son provocadas por Dios. La mayoría de las veces y no todas. ¿Por qué no todas? Porque algunas veces algunos problemas son consecuencia directa de nuestras malas decisiones. Entonces ahí Dios no es una adversidad de Dios. ¿Me explico? Esta predicación o esta reflexión viene a lo que tiene que ver con las adversidades que Dios permite externamente para que seamos empujados al propósito de Dios. Es importante distinguir si es por mi culpa o si es porque Dios lo permite. ¿Viste? Porque nosotros nos ponemos a hacer preguntas. Señor, ¿por qué estoy pasando esta enfermedad? ¿Y es porque no me cuidé o es porque vos me querés enseñar algo? Decimos, ¿viste? Con las dos interpretaciones. Y bueno, esa pregunta probablemente no tenga respuesta. Porque aún la adversidad, cuando la estamos pasando, pensamos que es del diablo, ¿me explico? Los discípulos ahora cuando estaban siendo perseguidos no pensaban que la persecución era permitida por Dios para que ellos prediquen. ¿Me explico? Es por eso, en el momento que vos estés pasando la prueba, no intentes determinar la causa. Simplemente decirle, Señor, ¿qué me querés enseñar por eso? Ya sea o por mi culpa, porque no me cuidé de la salud, o porque vos lo permitís simplemente para enseñarme algo importante, es indistinto. ¿Qué me querés enseñar vos en esto y qué tengo que aprender yo en esto? ¿Venís hasta acá conmigo? Porque en el momento que vos estamos atravesando la prueba, aún no somos buenos determinando la causa, si es consecuencia nuestra o providencia de Dios. Cuando uno lo entiende a esto, después de cuando ya pasaste la prueba y aprendiste la lección y vos decís, che, acá cuando me pasó eso me di cuenta que ahí empecé a cambiar y a hacer cosas diferentes, ahí recién te das cuenta. En el pasado, cuando la pasaste la lección,
satisfactoriamente te das cuenta que era una situación de Dios. En el momento no te das cuenta, ¿me explico? O sea, si ahora estás pasando una prueba, no intentes decir, Señor, ¿esto es causa mía o es del diablo o no? Preguntá, Señor, ¿para qué estoy pasando esto? ¿O para corregir yo mis errores o para ser empujado por vos a tu propósito? No importa. Lo valioso acá es aprender a tomar decisiones diferentes que te lleven a hacer lo que Dios quiere que hagas. Dios se vale de la adversidad para que desarrollemos paz. El primer aspecto de cómo Dios usa la adversidad y lo que Dios quiere lograr en vos y en mí a través de la adversidad es que a través de esa adversidad desarrollemos paz. Dios no quiere enseñarte a tener comodidad, Dios quiere enseñarte a tener paz. Comodidad es cuando uno logra organizar todo su entorno para estar tranquilo y que sea todo lo más predecible posible. Y aun cuando pasan determinadas situaciones inesperadas, yo ya tengo determinado plan B, plan C, plan D. ¿Bien? La comodidad está bueno y un poco hay que aprender a vivir en eso. Pero Dios no está tan interesado en enseñarte a tener comodidad, sino está interesado a tenerte paz. ¿Cuál es la diferencia? Que la comodidad se siente y se experimenta cuando tu alrededor, tu entorno está en armonía y está favorable a vos. La paz se experimenta indistintamente de la situación. Ejemplo absoluto de paz. Un barco bien anclado. Cuando el barco está bien anclado, vos lo ves que está quieto y está ahí en su lugar y te vas 15 minutos y volvés y no se fue flotando para al lado de la marea. Está exactamente en el mismo lugar en el día soleado. Ahora, si está tormenteando y lloviendo un montón y hay un viento de uno y para el otro lado, ¿qué pasa con el barco? ¿Hay diferencia con respecto al día soleado? No hay diferencia. Sigue en la misma posición. Eso es paz entonces. ¿Qué es paz? Es cuando uno está en su interior, está seguro, con certezas que son invariables, si hay comodidad exterior o aún si acaba de recibir una mala noticia. Otro ejemplo de paz absoluta, la tormenta. Mirá, ahí tenemos los dos ejemplos de paz y de alguien que perdió la comodidad pero que no tenía paz en el fondo. Los discípulos con Jesús en la barca. Estaban los discípulos remando en el lago lo más fuerte posible. Se empezó la tormenta y ¿qué pasó? Cayeron en una reacción de miedo. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Que caemos en una reacción guiado por una emoción fuerte. Entonces pasa algo y nos enojamos, ¿viste? Ahí perdimos la paz. O alguien nos dice algo que no nos gusta y nos sale la bronca. O te das cuenta que no pagaste el seguro el mes pasado y ya te asustás y decís, uy, Señor, no voy a poder pagar los 2 meses ahora. O te llegó personal, ¿viste? Cuando se te acaba el año de 50% de descuento, a mí me pasó justo este mes. Y decís, Señor, ahora no voy a poder pagar el celular. Bueno, cuando no vivimos en paz, cuando nuestra conducta varía según la situación externa que nos llega. Ahora, eso es lo que le pasó a los discípulos. Se largó la tormenta y se asustaron y pensaron que iban a morir y clamaban y lloraban y lo que sea. Jesús, en cambio, vino caminando lo más bien por el agua y dice, pero ¿y qué pasa? ¿Viste? No cambió su forma de hablar, no cambió el volumen de la voz, no cambió su expresión, su rostro, su cara. Eso es paz. Cuando uno está constantemente permaneciendo en estado interno de tranquilidad, ya sea que haya tormenta afuera o que no. ¿Y en dónde vos y yo aprendemos a tener paz? En la tranquilidad. Vos y yo aprendemos a tener paz en la tormenta. Vos y yo aprendemos a tener paz en la adversidad. Sin esa adversidad que estás atravesando, vos no podrías aprender a tener paz. Sin la dificultad que hoy te está aconteciendo a vos, vos no mejorarías en tu capacidad para estar anclado en el mar con día o soleado o con día tormentoso. Y es por eso que Dios permite y Dios está interesado, Dios permite la adversidad para desarrollar
corazones llenos de paz. Decía el boxeador Maravilla Martínez, decía, yo pasé 13 años de mi vida y competía, pero es muy difícil vivir del boxeo. Y después de varios campeonatos nacionales, no había tenido grandes oportunidades internacionales, llegué a un periodo de 9 meses en lo que lo único que tenía casi todos los días para comer, en el almuerzo y en la cena, era una lata de atún por día. Y a lo largo de los 9 meses mi estado de ánimo fue decayendo. Y hasta que llegaba un punto a los 9, 10 meses que decía, ya no puedo seguir así, no puedo seguir en esta situación. ¿Tendré que dejar el boxeo? Dice, ¿tendré que dejar de hacer el deporte que me gusta? Y ahí entendió algo. Y eso en parte es aprender a caminar en paz. Decía, no, ahora me estoy sintiendo muy mal, no voy a tomar una decisión ahora. Voy a esperar 15, 20 días y ahí veré qué es lo que decido. ¿Me explico? Generalmente cuando nos sentimos muy mal, tomamos una decisión para intentar calmar ese miedo o esa inseguridad o esa ansiedad. Pero esa decisión impulsiva va en contra de que podamos trabajar la paz. ¿Cómo se trabaja la paz y cómo se aprende a vivir en paz? Esperando a no tomar decisiones cuando uno se siente muy mal. En parte, así se aprende a tomar decisiones que nos llevan a vos y a mí a experimentar paz. Mirá lo que dice Isaías 43:2. Voy a leer en NBI. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Y cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Justo para ayer, ¿no? Cuando caminas por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Dios nunca prometió que no vamos a pasar por las aguas y por el fuego. Es más, no es que solamente no prometió que no vas a pasar. Cuando vos y yo nos estemos apenas desviando del propósito de Dios, Dios mismo te va a meter ahí. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? Yo voy a estar con vos y no te vas a quemar. ¿Estás conmigo? Porque ya sea cual sea la adversidad que estás pasando, esa adversidad no tiene la capacidad para vencerte. El agua no tiene la capacidad para ahogarte y el fuego no tiene la capacidad para quemarte. Esa adversidad es puesta momentáneamente para que puedas crecer en paz. No vas a ser derrotado por esa adversidad. Continuamos. Dios se vale de la adversidad para que te desarrolles. Dios se vale de la adversidad y del problema que puedas estar pasando ahora para que vos tengas desarrollo interior. Estaba viendo un documental de la carpa asiática, esa que está en el jardín japonés. ¿Qué pasa con la carpa koi, creo que se dice? ¿Se dice así? Los que saben acá, los técnicos. Bueno, la carpa asiática. ¿Qué pasa con esa carpa? Si vos la pones en un lugar chiquitito, se queda chiquitito. Inhibe su crecimiento. Si la pones en un río o en una pecera muy grande, expande su capacidad de crecimiento. Mira qué tremendo. Es decir, que si un lugar en donde uno no tenga esa presión y esas diferentes experiencias no conocidas en las que uno se ve o se siente oprimido, pero que esa presión te obliga a tener que tomar decisiones diferentes, sin esa situación de exposición, de malestar o de incertidumbre necesario, no sería posible el desarrollo del pez. De la misma manera nos pasa a vos y a mí, y así pasa con un montón de cosas. Por ejemplo, los que hacen boxeo tailandés. No sé si alguna vez viste eso, es un arte marcial re violento. Pegan con casi cualquier parte del cuerpo, codo, canilla, rodilla, no sé, empeine, todo. ¿Qué pasa? De a poco se van lastimando, se van fisurando los huesos para que crezcan más duros. Y en esa fisura o esa herida hay
Hay dolor y hay sangrado y hay malestar. Pero ¿qué es lo que sucede con eso? Que el hueso que se entrena así crece mucho más fuerte. Y después vos lo ves a los negros tailandeses que le pegan con la canilla a un tronco así de madera re duro y le dan con la canilla, imagínate, y no les duele. Qué impactante que es esto. Pero ese desarrollo, ¿por qué fue posible? Porque primero hubo adversidad para esa extremidad, para esa parte del cuerpo. Y así hay un montón de casos. Con el cuerpo humano, por ejemplo, cuando vos te enfermás, después las defensas mejoran. Y bueno, y así podemos seguir un montón de ejemplos. Pero detrás de este principio hay una verdad espiritual. Que Dios se vale de la adversidad para que vos y yo podamos desarrollarnos. Hechos, vamos de vuelta por favor al Hechos 5 y 6. Mirá lo que dice de Felipe. Felipe estaba lo más bien, un pueblo muy pequeño y muy feliz, lo más tranquilo, hasta que fue obligado por su adversidad, la persecución, a tener que salir de su hábitat natural en el que se sentía seguro y se sentía confortable. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba a Cristo. ¿Había tranquilidad entre los samaritanos y los judíos? ¿O había pica? ¿O era como que un argentino, como que de repente vos seas transportado y aparezca en el medio de la capital de Chile? Y Dios te diga, llévate bien con los chilenos. Bueno, algo así sería, pero potenciado. Y mirá cómo sigue. Al oír Felipe y ver las señales que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Bien, qué impactante que es esto. Mirá, después te animo a que continúes leyendo el capítulo 8 acerca de la historia de Felipe. Y Felipe le toca atravesar diferentes experiencias que lo hicieron crecer y que no hubiese conocido si no hubiese salido de su estado de comodidad, si no hubiese salido de su pecera como el pez carpa, la carpa asiática. Bien, mirá qué tremendo que es esto. Solamente porque Felipe fue empujado por la persecución y él, estando en su lugar, decidió predicar, fue que conoció personas nuevas, que tuvo experiencias nuevas y que amplió su rango de conocimiento por haber sido presionado por la adversidad y por haber tomado las decisiones correctas en medio de esa adversidad. Y como consecuencia, Felipe creció, maduró y se desarrolló mucho más. Venís hasta acá conmigo, después dice que Felipe se encontró con un etíope. Felipe jamás hubiese sabido que los etíopes eran negros si no hubiese obedecido a Dios después de haber recibido la adversidad. ¿Me explico? Es decir, que con su rango de conocimiento se amplió mucho más acerca de la vida y de las otras personas y de cómo es la gente en otros lugares del mundo como consecuencia de haber tomado las decisiones correctas en medio de su adversidad. Y a través de eso fue desarrollado y creció él en la forma de entender a las personas. ¿Estamos bien? Mirá qué tremendo. Y no solamente eso. Yo una vez dije en una prédica hace tiempo que dije que la vida cristiana, el 98-99% sucede en el ambiente natural, en el que tenemos que tomar decisiones correctas, sí o no, en la medida de lo que podamos, sucede ahí la vida cristiana. El 99% de la vida cristiana uno no va a ver milagros, uno no va a ver portentos poderosos de Dios, o va a orar y va a caer algo sobrenatural, o se van a sanar los enfermos sobrenaturalmente. El 99% de la vida cristiana son decisiones diarias de comunión con Dios. ¿Ok? Ahora, hay un 1% que Dios hace sobrenaturalmente, y es ahí a donde suceden los milagros. Ahora, cuando uno empieza a caminar en eso sobrenatural de Dios, que es un aspecto, el 1% de la vida cristiana, pero que Dios quiere que vos y yo podamos desarrollar, cuando obedecemos en la adversidad. Mira qué tremendo. Si vos y yo estudiamos cada uno de los milagros que Dios hizo en la Biblia, casi todos, la
La mayoría son respuestas milagrosas de Dios a un problema que los hijos de Dios estaban pasando en esa situación. Entonces los hijos de Dios estaban siendo oprimidos por el ejército egipcio y Dios abrió el mar. O el pueblo de Dios estaba siendo invadido por la sequía y Dios hizo llover milagrosamente en la época de Elías. ¿Venís hasta acá conmigo? Es decir, cuando vos y yo estamos atravesando en la adversidad y empezamos a tratar de tomar las decisiones correctas que Dios quiere que tomes, ahí se empieza a desactivar lo sobrenatural de Dios para tu vida. ¿Me seguís? Por eso Felipe, ¿cuál era su trabajo en Jerusalén? Él predicaba, pero lo que principalmente hacía era dar de comer a los más necesitados. Pero cuando fue obligado por la adversidad permitida por Dios, fue que empezó a predicar en Samaria y en Judea. ¿Y qué decía el versículo 5 que leímos? Se gozaban, necesito repasarlo, era el 5 del 6, de las señales de Felipe, dice, mirá. Ya me olvidé yo, se olvidó el predicador. Bien, al oír Felipe y al ver las señales que realizaba. Mirá qué tremendo que es esto. ¿Qué son las señales que realizaba? Eran sanidades milagrosas. Pero ¿cuándo sucedieron los milagros y lo sobrenatural de Dios? En la adversidad. Cuando uno, digamos, por medio de la adversidad que Dios permite, toma decisiones diferentes que lo obligan a salir de su pecera y lo obligan a crecer y desarrollarse, ahí Felipe experimentó lo sobrenatural de Dios. Entonces, lo sobrenatural de Dios, por más que vos y yo oremos un montón, que es importante orar, en la primera parte, de hecho, no sucede si no hay decisiones que te acerquen al propósito de Dios tratando de resolver tus problemas. Mirá Jeremías. Vamos mirá, cuento una historia. Ustedes cuando lo vean a Rubén, pregúntenle. Pero él tiene muchas historias así. Él me decía, yo estaba cocinando uno de mis primeros campamentos cuando era joven. Y era la última comida ya del último día del campamento. Y claramente la cantidad de arroz no alcanzaba. Y claramente, si eran 100 chicos, te doy un número X, habían 30, 40 milanesas. Y encima eran chiquititas, dice. O sea, no había posibilidad de que alcance para todos. ¿Qué hicieron los cocineros? Con Rubén a la cabeza oraron. Y dijeron, bueno, Señor, vamos a repartir lo que tenemos, que sea lo que vos querés. Y bueno, y si tenemos que ser un poquito y nos quedarnos con hambre, estamos dispuestos. Pero respondieron a la adversidad y tomaron una decisión. Y me dice, yo no sé qué pasó, pero todos comieron, se llenaron y sobró un montón. Y no había posibilidad, por la cantidad que había, él tiene experiencia cocinando, no había posibilidad de que alcance. Pero cuando los hermanos en la cocina y del campamento experimentaron lo sobrenatural de Dios, en la adversidad. Sin adversidad, rara vez hay algo sobrenatural de Dios. Obviamente hay algunas cosas que sí suceden sobrenaturalmente sin adversidad, pero son episodios específicos en los que Dios se quiere glorificar de una forma particular. Entonces, lo primero, Dios se vale de la adversidad, el primer punto que vimos, para desarrollar en vos paz. Y Dios se vale de la adversidad para que te desarrolles y crezcas en lo sobrenatural. Y tercero, Dios se vale de la adversidad o permite la adversidad para que obedezcas su llamado. Dios permite que vos pases problemas para que en medio de ese problema obedezcas tu llamado. Mirá Felipe, no esperó a que la persecución termine diciendo, Señor, sacá la persecución de mí y ahí yo voy a predicar. Señor, que mis familiares que se quedaron en Jerusalén dejen de ser perseguidos y yo reciba noticias de que están bien. Y si vos me cumplís eso, yo te prometo que te voy a predicar. No hizo esa oración Felipe, ni los que salieron esparcidos. Dijeron, Señor, aunque la persecución dure, yo voy a seguir mi llamado. Voy a predicar ahora aunque no termine la persecución o aunque esté atravesando este problema. ¿Me explico? El propósito y el llamado de Dios se aprende y se fortalece y uno aprende a obedecerlo mejor cuando a pesar de estar atravesando la dificultad o la adversidad, no deja
de intentar tomar decisiones que impliquen obedecer al llamado de Dios. Vos tenés un llamado particular específico que es solamente para vos. Y ese llamado, esa misión, ese conjunto de tareas específicas, Dios no se la va a dar a otro. Dios te va a esperar a vos. Y cuando vos y yo retrasamos mucho ese llamado, Dios por su amor va a permitir adversidades en orden creciente, con tal de garantizarse de que vos cumplas su llamado y camines en su propósito. ¿Para qué? Como dijimos al principio, para que experimentes la plenitud, que es superior a la satisfacción de vida. Ese llamado que Dios tiene específicamente para vos, solamente lo conocés vos en comunión con Dios y probando, ensayando y error. ¿Me explico? Entonces, el llamado de Dios siempre implica algo que bendiga a los otros y no solamente a vos mismo. ¿Me explico? El llamado de Dios no es solamente, no, que yo tenga mi negocio y que yo crezca, no. El llamado de Dios está bien que yo tenga mi negocio, pero que con eso busque cómo puedo ayudar y bendecir a otros. Siempre implica el beneficio a otros. Ahora, ¿cómo lo conoce uno a su propio llamado específico y particular? Con oración en primer lugar y en segundo lugar probando actividades que sean para beneficio de otros. Entonces, no sé, probá un día salir a las viandas y fíjate qué sentís. O vení, ayudá a trabajar acá. O no necesariamente tiene que ser algo tan conectado con la iglesia. Puede ser ayudar a alguna necesidad de tu barrio, de tus familiares. ¿Me explico? Y vas experimentando así. La mayoría de las veces el llamado de Dios, el particular, uno lo entiende vía ensayo y error. Probé 1000 cosas y me di cuenta que era esto lo que tengo que hacer. Este servicio, esta tarea implica mi llamado particular. Ahora, aparte del llamado particular, que es importante tu llamado particular, hay un llamado general que es más importante. Y ese llamado es para todos. ¿Y cuál es ese? Es el mismo que tenía Felipe. Vayan y prediquen en Jerusalén, en tu familia sería, en Judea, en tu barrio, en Samaria, en todo tu país, que incluya todo tu país, y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es tu llamado y mi llamado? Contribuir a la evangelización de todo el mundo. Entonces, un montón de los problemas que estamos teniendo son sonidos o campanas que Dios nos toca, o el tablero del auto que se enciende para indicarnos. Seguramente que tenemos que obedecer el llamado general y el llamado particular de una manera más intensa. El llamado de Dios principal para vos y para mí y para todos los que creyeron y recibieron la salvación de Jesús es compartir la salvación con otros. Efesios 2:10, mirá lo que dice. Fuiste creado para esto. Porque somos hechura, o sea, cosa hecha de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Mira qué tremendo. Vos fuiste hecho por Dios, ¿para qué? Para hacer buenas obras. Y esas buenas obras son beneficiar a otros. ¿Y cuál es la principal buena obra que vos y yo podemos hacer? Compartir el Evangelio con otro. Qué impactante es esto. Y es por eso que hoy la reflexión de Dios es sobre la adversidad y cómo Dios se vale de ello y de los problemas que estamos pasando para que a través de eso vos y yo seamos empujados a caminar en el propósito de Dios. Porque la única forma en la que uno puede experimentar satisfacción en la vida es caminando en el propósito y en el llamado de Dios. Cuando uno le va bien en la vida, pero con sus propios planes, con sus propios proyectos, a lo sumo logra experimentar satisfacción. Se siente bien con sus planes, me salió bien, la autoestima me hace sentir bien. Y llega a los finales de su día y dice, logré mucho. Y siente satisfacción. Pero esa satisfacción siempre es limitada. Aún detrás de esa satisfacción que se siente bien, siempre tu alma te va a decir, te estuvo faltando todo este tiempo algo más. Y vos y yo somos conscientes porque el que vive de esa manera siempre en algún momento de la semana se siente insatisfecho. Entonces a un montón le pasa que llegan el domingo y se sienten re bajoneados, re deprimidos. Por más que el 98% del tiempo se siente bastante satisfecho. ¿Por qué sucede eso? Porque tu alma te está diciendo, aún en ese, que sea el mejor de los casos, no es suficiente.
Vos y yo fuimos creados no solamente para experimentar satisfacción si es que nos va bien en la vida. Vos y yo fuimos creados para caminar en el propósito de Dios. Y solamente en el propósito y en el llamado de Dios encontrás plenitud de vida. ¿Qué tiene de diferente la plenitud de vida con la satisfacción que uno pueda lograr? Que la plenitud de vida es permanente y constante todo el tiempo. Entonces estás atravesando tu peor temporada exteriormente, vos te sentís pleno y satisfecho igual. ¿Qué tiene de diferencia la plenitud de vida con respecto solamente a la satisfacción del logro personal que uno pueda tener? Que cuando uno está cumpliendo su propósito y su llamado en la vida, sabe, y es para eso lo que vos fuiste creado, que vos fuiste creado para impactar en la eternidad. Y esas buenas obras por las cuales Dios te creó y te llamó, como leíamos en el versículo, implican afectar la eternidad. Entonces, una palabra en el momento indicado que Dios te dé para otra persona, y esa persona sea salvada, o si ya es cristiana, sea movida a tomar decisiones diferentes para la gloria de Dios, eso impacta en la eternidad. Es decir, que caminar en el propósito de Dios te trasciende a vos en tiempo y espacio. Capaz que vos te morís y nadie se acuerda de vos. Siguen tu tatarabuelo, tu tataranieto, el que sigue, y ya nadie se acuerda de vos. Pero si lograste vivir en el propósito, esas generaciones que quedan reciben bendición y son impactadas eternamente. Es por eso que caminar en el propósito es superior que a caminar en el éxito.